Gracias, Señor. Ok, ¿cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Les voy a dar tiempo para que salgan los niños y para que usted salga si quiere ir al servicio, al sanitario, no sé. Para que así no se pierda, porque si usted se pierde la lectura del texto básico, cuando usted regrese va a decir: ¿y de qué está hablando el pastor? No va a saber de lo que estamos hablando. Así que por favor, gracias, Señor. Le damos la bienvenida también a las personas que se unen a nosotros a nuestro canal de YouTube y que están siempre recibiendo edificación a través de estos mensajes. Así que bienvenidos también a todos los que por primera vez han venido. Espero que usted pueda sentirse bien con nosotros. Iglesia Atmósfera le da la bienvenida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos están listos para recibir? Ok, qué bueno. Gracias, Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Pero antes yo quiero que oremos al Señor para que Dios prepare nuestro corazón, que la palabra caiga sobre un corazón que es como tierra fértil, que va a dar fruto. Vamos a pedir que esta palabra pueda transformar nuestra vida, nuestra historia. Vamos a pedir al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra, Señor, caiga como una semilla implantada en los corazones y que pueda llevar fruto a 100%. Que el enemigo no robe esta palabra y que no nos distraiga, Señor. Cautiva nuestra atención y ábrenos el entendimiento, Padre, para poder traer revelación de tu palabra, para que podamos entender, Dios mío, quiénes somos en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Si usted no se pierde de estos estudios que voy a dar, hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas sobre la identidad divina. Diga: la identidad divina. Amén. ¿Por qué es importante nosotros que descubramos nuestra identidad, nuestro ADN? ¿De dónde nosotros venimos? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Hacia dónde voy? Todas esas son preguntas que debemos de formularnos. Son interrogantes en nuestra vida que son muy importantes. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Gálatas. En la escritura usted va a encontrar constantemente que Dios lo que está tratando es de, diga, afirmar nuestra identidad. Siempre cuando lea la palabra de Dios va a ver que Dios está tratando de afirmar nuestra identidad. Por ejemplo, Jesús siempre les decía a los discípulos: miren, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos, para ser llamados hijos de Dios. Él estaba hablando que era una dignidad muy alta, era un honor, era una posición privilegiada el poder ser llamados nosotros hijos de Dios. Amén. ¿Por qué es importante el que usted sepa sus raíces, su origen, de dónde usted viene? Esto es muy importante. ¿Sabía usted que vamos a leer primero en Gálatas capítulo 4 y luego vamos a continuar este tema? Gálatas 4 del 1 al 7 dice: Gálatas 4 del 1 al 7. Léalo conmigo, por favor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Diga: aunque el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aquí está planteando, ¿verdad?, a dos mentalidades, dos clases de personas. Está la mentalidad de esclavitud, de esclavo. Hay gente que vive con una mente de esclavitud, de esclavo, pero hay otros que viven con una mente de hijo, ¿verdad?
Entonces es diferente la vida. Eso te va a cambiar totalmente tu vida cristiana. Entonces para eso Dios nos lleva en un proceso. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted es un recién nacido, un bebé. Así como un recién nacido. Esa es la figura que está poniendo el apóstol Pablo aquí. Diga conmigo: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Lo que está hablando es que una persona que ignora sus derechos, su herencia, su posición de haber nacido en un hogar privilegiado y que sus padres son terratenientes, son gente que tiene muchas posesiones, pero cuando usted es un niño de una persona rica, él juega con los esclavos, él no tiene conciencia de quién es él, es decir, todavía no tiene identidad. Así hay muchos cristianos que caminamos en la vida y estamos siendo atacados, viviendo por debajo de nuestra posición, por debajo de nuestros privilegios que deberíamos de tener como hijos de Dios. Amén. Veamos aquí. Y dice que el niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción. Diga, adopción de hijos. Por primera vez vamos a encontrar aquí, aunque hay muchas referencias acerca de la palabra, diga adopción. Diga adopción. Esa palabra es muy importante. ¿Qué significa ser adoptado? Recibir el espíritu de adopción. Eso es algo que muchos no han experimentado todavía. Diga el espíritu de adopción. Ahora dice: y por cuanto sois hijos, versículo 6, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que, diga conmigo, ya no eres esclavo, sino hijo, y también heredero por medio de Jesucristo. Amén. Imagínense que en ese momento usted descubriera que a usted lo adoptaron, que fue una confusión en un hospital y que se confundió. Y entonces de repente se da cuenta que sus verdaderos papás eran unos millonarios. Y entonces ahora usted se da cuenta que estaba engañado completamente. Usted estaba viviendo una vida de engaño, de mentira. O sea, usted no tenía su verdadera identidad y ahora recién acaba de descubrir quién es su papá, quién es su mamá. Entonces en ese momento es que la persona comienza a afirmar su verdadera identidad. Le voy a poner solamente un ejemplo. Resulta que un pastor de ovejas en el África, de repente él vio a un cachorrito de león. Póngame atención a lo que voy a decir. Y él lo vio allí desamparado, allí en la jungla. Y entonces él decidió criar a ese león. Y lo crió desde que era un cachorrito. Y se crió con las ovejas. Así que el león andaba allí con las ovejas. Entonces el pastor llevaba a un río a brevar las ovejas. Iban a beber y junto el león. Y así fue creciendo junto con las ovejas. Y él imitaba esa mentalidad, ¿verdad?, de una oveja. Allí andaba siempre con el rebaño. Y de repente allá en el fondo se oía los rugidos de leones, hermano. Y entonces todas las ovejas se paralizaban y el león también se ponía así como miedoso, ¿verdad?, a los rugidos del león. Y entonces, bueno, así fue creciendo el león, hasta que un día él, ya crecido, llegó al río otra vez a beber agua. Y al otro lado vio un gran león, ¿verdad?, con su gran melena.
Y él se quedó viendo, y de repente él fijó su rostro en el agua, ¿verdad? En el río, y vio su reflejo, y él dijo: soy igual a aquel. O sea, este es el león. Y dijo: yo soy león. Y desde ese momento, ese león volteó a ver al pastor de ovejas y solo lo quedó mirando. Y tomó una determinación el león, cruzó el río y se fue a juntar a la manada de leones. ¿Saben qué es lo que pasa cuando una persona descubre por primera vez su identidad? Deja de vivir en los niveles, hermano, de miseria. La Biblia dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces nosotros realmente hemos nacido con una identidad diferente. Entonces estamos hablando de cómo tenemos que recobrar y descubrir esa identidad que tenemos en Dios. Ahora, muchos vivimos con una mentalidad de esclavo. ¿En qué manera trabaja más el enemigo para poder mantenerte a ti en una vida de derrota? El enemigo siempre va al cristiano, le va a tener en una condición donde no conozca sus derechos y que se sienta como rechazado. ¿Por qué es importante la identidad divina? Vamos a ver, muchos cristianos, yo soy pastor de hace muchos años, y cuando yo me acerco a las personas y se abren el corazón, me presentan sus luchas espirituales, y una de las cosas que más enfrenta los cristianos es dudas sobre si es un hijo de Dios. El enemigo siempre está atacando, enviando dardos a tu mente para que tú dudes de tu identidad, de que eres un hijo de Dios. Entonces hay personas que dicen: yo a veces siento que soy hijo de Dios, pero no sé si yo he nacido de nuevo, no sé si tengo dudas, ¿verdad? Si es decir, hay muchas dudas en su corazón, ¿no? Si Dios me acepta, o esas son otras cosas que tenemos lucha, ¿no? El espíritu de orfandad, esa es otra cosa que envía el diablo del infierno, ¿no? El espíritu de orfandad ha destruido muchas vidas que caen en depresión, porque el espíritu de orfandad es sentirse rechazado, solo, inseguro. Se vuelve una persona muy tímida, miedo a enfrentarse al futuro. Es una persona que también mendiga amor de otros, siempre anda con un espíritu de lástima: pobrecito yo, nadie me quiere. El espíritu de orfandad es algo horrible, ¿no? Y hay muchas personas que pueden caer en drogas, pueden caer en alcohol por no tener una identidad en su vida, o buscan o mendigando amor con un hombre que ni las ama, sino que las maltrata. En el caso de una mujer, ¿no? O un hombre buscando en otra persona ser alguien, ser aceptado, ser amado. Siempre el ser humano puede hacer cualquier cosa por paga por que la gente lo aprecie, lo acepte en el grupo, ¿no? Entonces muchos podemos llegar a caer en las garras aún de grupos delincuenciales como maras, delincuencia. Entonces tú quieres en este momento que alguien te acepta, porque muchos venimos de hogares como desintegrados, disfuncionales, ¿no? Que no hemos entendido lo que es pertenecer a algo. Lo que estoy hablando yo ahorita es muy importante, y esto es para los padres, hermano. Si en algo yo puedo tener un poquito de autoridad, es que toda mi familia, mis hijos, le sirven a Dios. Ellos son gente que tiene una convicción para servirle a Dios. No sé si algunos de ustedes por curiosidad han entrado a esas plataformas como Ancestry u otras páginas como para descubrir el árbol genealógico de tu vida, de tu familia, de dónde procede tu apellido, de dónde vienes, porque uno tiene ese deseo de descubrir de dónde vengo yo, ¿verdad? Yo nací en Colombia, pero ¿de dónde vinieron mis abuelos? ¿Verdad? Mis tatarabuelos. ¿Por qué estamos aquí en este país?
quién en realidad soy yo. Amén. ¿Cuántos han sentido en algún momento ese interés, verdad, por descubrir su identidad? Y entonces usted entra y se da cuenta, lo primero, ponga su apellido y usted va a ver que antiguamente, y sobre todo quienes eran los que más se dedicaban a eso, eran los judíos. Usted va a ver que en las familias, a veces de su apellido va a encontrar que hay escudos, hay emblemas. Y esta familia se caracterizaba por que tenían un plan, un proyecto de vida. Y el pertenecer a esa familia, a esas personas, era como un sentido que le daba de pertenencia. Yo sé que muchos de nosotros vivimos como desarraigados de la familia, ¿verdad? Y a veces hasta imagínense, muchos de los que estamos aquí nos hemos venido hasta de joven. Yo veo jovencitos aquí que se vinieron y dejaron a sus papás, su familia. Yo veo que en muchas personas hay como un desarraigo, ¿no? Como que nosotros queremos sentirnos aceptados, pertenecer a algo, ¿no? Y sentimos que como que en nuestra familia no había como ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Entonces, como que andamos buscando siempre nosotros una identidad. Entonces, vas a seguir. Muchos sienten que Dios te va a mandar el enemigo mensajes a tu mente que Dios te ha desamparado. Ahora, ¿por qué el diablo le preocupa tanto esto? De que tú dudes siempre de la paternidad de Dios, de que eres un hijo de Dios. Veamos a Jesús. Mira cómo le atacó el diablo siempre. Cuando él estaba en la cruz, ¿qué es lo que le decía a la gente? En Dios confió, que le libre ahora. ¿Y qué le dijo aquel ladrón que estaba ahí crucificado junto a Jesús? Le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, entonces ¿por qué no te bajas tú mismo de la cruz y nos bajas a nosotros de aquí también? Y aún Jesús, en esos momentos de lucha, hermano, de desamparo, ¿verdad? Él le dijo a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es esa lucha que nosotros vivimos de sentirnos desamparados, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que Dios vino por los desamparados, los huérfanos, por las viudas, para formar familia, ¿no? Entonces siempre Dios, el diablo te va a atacar en esa área. Cuando él estaba en el desierto, en ayuno y oración, ¿cuál fue el ataque directo del diablo? Si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Qué es lo que le estaba retando ahí el diablo? Es de verdad, sí, porque cuando una persona no tiene identidad, te dicen: ¿querés pertenecer a este grupo? Demuéstramelo, fúmate esta marihuana, ¿no? Fúmate este cigarro de marihuana, o toma esta droga para ser parte. Yo vengo del Salvador, en mi país. ¿Sabe usted que para pertenecer a esas mafias, hermano, a esas pandillas, tenía primero que matar a alguien a sangre fría sin conocer quién era la persona? Esa era parte del pacto que hacía con las pandillas. Y otro es dejarse dar una malmatada, y se sobrevivía a la malmatada que le daban todos, pateadas y puñetazos al limpio, hermano, y si aguantaba es que iba a pertenecer a ese grupo. Todo por el hecho que la persona quiere pertenecer, quiere tener identidad. Dice: mis padres nunca me dieron identidad, y por lo menos aquí en esta pandilla alguien me dijo: eres parte de nosotros, te vamos a proteger. Mientras estés aquí, perteneces a nosotros, te vamos a cuidar. Eso es lo que ellos anhelaban. Pero esa falta de identidad lleva a muchas personas incluso a demostrarle a otros que porque es alguien yo voy a tomarme un trago contigo, ¿no? Y otros que para demostrar también a las personas vienen y tienen confusión hasta de identidad, porque los mismos padres que tendrían que afirmar a las personas les dicen: hijo, usted nació no binario, así que usted en el camino va a decidir si usted va a ser hombre, mujer o lo que sea. ¿Cuántos están recibiendo esta enseñanza?
Es muy importante, hermano, porque usted a sus hijos incluso los tiene que afirmar. La afirmación viene de un padre, pero el padre tiene que tener identidad. Entonces la pregunta es: ¿de dónde vengo, no? ¿Por qué estoy aquí en una iglesia? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en la iglesia? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Tenemos que hacernos esas preguntas. Es muy importante. Ahora, el diablo también te va a dar conceptos distorsionados de la imagen y del carácter de Dios. Siempre el enemigo te va a poner. Hay personas que yo siempre hablo con cristianos, hermano. Yo siento que a Dios lo veo así como, quiero orar, pero lo veo, me siento culpable y lo siento que le he fallado tanto y le sigo fallando y no logro mantenerlo a Él agradado. Y por más que haga, no lo agrado. Siento que Él conmigo está como enojado, enfadado, y prefieren no orar, se apartan. O sea, hay una relación tóxica, ¿verdad? Con Dios. Entonces esa relación hay que sanarla, porque mientras tú no sanes esa relación, y el enemigo te pone una imagen distorsionada de Dios, acerca de Dios, no, tú no lo ves a Él como un padre, sino que lo ves como un patrón que te ordena a cumplir cosas, y que si tú no cumples, ¿verdad?, te va a caer vara, te va a caer un castigo. Y entonces las personas siempre están diciendo: sí, yo estoy pagando por algo, yo sé que ni merezco que Dios me bendiga, yo he venido a la iglesia, pero ni creo que Dios. Hace poquito estuve escuchando a alguien, un joven, que me estaba dando su testimonio, que tuvo una experiencia con Jesucristo, ¿verdad? Y me estaba contando él que está lleno de fuego, el Señor lo ha llenado de fuego, de una unción. Y él acaba de empezar la vida cristiana, pero él le va a hablar a sus papás y les va a hablar de Dios, y ellos se ríen de la experiencia que él ha tenido, ¿no? Pero yo creo que las personas, la mamá dice que le dijo a este joven: mamá, te invito a la iglesia. Y le dijo: no, es que no voy a cumplirle a Dios. Entonces es que nosotros siempre vemos como que Dios es un jefe, ¿va? Es alguien que venís a la iglesia y tenés que cumplirle. Y si no le cumplís, hoy fallé, y te sentís completamente derrotado, frustrado. Y así venimos a la iglesia constantemente: hoy le volví a fallar a Dios. Pero acuérdense, Dios no es un patrón, un jefe, ni usted es un esclavo de Él. Usted es un hijo, una hija. Está recibiendo. Ve la diferencia que hay. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a usted: ¿qué pasaría si tu papá tuviera una fábrica, una empresa? Y tu papá, por mantenerte haciendo algo, él diría: hijo, anda a la empresa y ve a trabajar. Y ahí están todos los empleados. Todos los empleados viven. ¿Cuántos de los que están aquí son empleados? ¿Trabajan para alguien? Levante la mano. ¿Cuántos hasta pierden a veces el sueño de pensar: no sé si lo hice bien el trabajo? ¿Cuántos se van a su casa y dicen: wow, no sé si hice bien el trabajo? Y hay una preocupación. ¿Cuántos han sentido también temor? ¿Y qué tal si me despiden? ¿Y qué tal si yo no soy suficientemente bueno para este trabajo y hay otros quizás mejor y me van a despedir? ¿Cuántos han sentido ese temor de ser despedido? Wow, y se siente feo cuando lo despiden a uno, porque se siente inútil, descartado. Ya me pasó a mí la primera vez que me quitaron el trabajo así, y yo me quedé reclamando, pero ni punto, y duele. Hay un luto cuando a uno le quitan el trabajo, más si tenés años de estar trabajando y te despiden, es duro. ¿Sí o no? Lo mismo también siente una persona que de repente un esposo la rechaza. El desamparo, el rechazo, todas esas cosas duelen. Como quien decir: no vales para mí nada, ¿no? Y vivís un luto, ¿sí o no? Amén. Entonces, cuando uno vive como una mentalidad de siervo, le estoy poniendo un ejemplo porque yo también, sabe que yo soy pastor de más de 35 años sirviendo al Señor. Ya les estoy diciendo que soy viejo.
Pero sabe que mi mentalidad y mi relación con Dios fue sanada, y ahora mi relación con Dios es saludable. Hay algunos que tienen una relación con Dios que no es saludable. Entonces yo siempre, hermano, cuando llegaba a orar al Señor, siempre era cuestiones como de servidor. ¿Y por qué no me gusta, Señor? Dame la unción, Señor. ¿Y por qué a otros los bendice y por qué a mí no? Señor. Y todo era presentarle a Dios una queja y que ¿por qué no me usas, Señor? Úsame más, dame tu Espíritu Santo. Y yo quiero que tú me uses, me des un ministerio grande. Todo era girando alrededor de mi servicio. Y así hay muchos cristianos que se vuelven personas que su relación con Dios es todo completamente servicio. Si vos los quitas de un privilegio, esas personas dicen: no, siento que me voy de la iglesia, porque para ellos su estabilidad, su posición es servir. Póngame atención a lo que estoy impartiendo. Ok. Hasta que el Señor me mostró y me dijo: hijo, mira, tú vienes a mí solamente como un siervo. Y la oración que hacen muchos cristianos, y me lo han dicho a mí, pastor, de verdad, ¿sabe cuál es la sensación que siento siempre? De que no he hecho lo suficiente para Dios y quisiera hacer muchas cosas, tengo muchas metas, quiero hacerle algo a Dios, quiero hacer cosas para Dios, quiero hacer cosas para Dios, y no he hecho lo suficiente, no he hecho lo suficiente, no he hecho lo suficiente. Y vive esa vida de perfeccionismo, ¿verdad? Poniéndose esos parámetros tan altos, como que si Dios le está exigiendo, y como una carga ahí. Es que tengo que servir más, es que si no, y si no, no hago esto, y si no oro tantas horas, siento que no, mi vida no está bien. Y el Señor te dice: a mí no me importa, te amo porque eres mi hijo. Amén. Si te equivocas, no va a cambiar nada. Mi amor por ti, te seguiré amando. Amén. Si te equivocaste, es una lección, hijo. Vas creciendo y madurando. Wow. Esto es para sanar a muchas personas, porque así venimos muchos a la iglesia derrotados, ¿verdad? Y más que nuestra compañera o el compañero de vida, ¿verdad? Que decís que has crecido como cristiano y tantos años y no has cambiado nada. Esto nos hunden más, pues. Y así llegamos a la iglesia. Porque lo que una esposa, mira, a mí no me importa lo que la gente del mundo diga, lo que dice una esposa te afecta tanto en tu vida, hermano. Ahí va de sinvergüenza a la iglesia, ¿verdad? Otra vez. Y aquí en la casa, mire cómo me grita. Y entonces uno va ahí de sinvergüenza a la iglesia. ¿Así es cierto? Y por eso cuando uno les dice: levante las manos, sí, soy sinvergüenza de todas maneras. Y mira cómo estás viviendo tu vida y crees que así Dios te va a bendecir. Así hay gente que te dice, ¿sí o no? Y uno dice: amén. Sí, ya sé que Dios no me va a bendecir. Entonces ella viene como preparado, anticipado a eso, que Dios no lo va a bendecir. Por eso cierra su corazón. Pero el Señor dice: eres mi hijo. Igual le voy siempre presentando el ejemplo ese de que vos trabajas en una compañía y sos el hijo, y el papá sabe, él te observa desde allá, ve que andas tomando cafecito y que andas perdiendo el tiempo con el celular y hablando con los empleados, y que aún así él te va a pagar el salario. Pero vos no estás preocupado que, ¿y si mi papá me quita el empleo? No, si a ti te da igual, porque el papá sabe que eres el hijo, y no importa si trabajas, eres un ninis, hijo de papi, él siempre te va a bendecir, te va a proveer. ¿Ve por qué Jesús, cuando les dijo a los discípulos que oraran para eso, fue algo revolucionario? Cuando Él les dijo: Señor, enséñanos a orar. Y por primera vez alguien oró y les dijo: el modelo de oración es este: Padre. Por primera vez Él le llama a Dios Padre.
Porque los musulmanes le llaman Alá, los judíos le llaman, hasta tienen miedo a mencionar el nombre de Dios, Adonai. Y les cuesta porque para ellos es algo irreverente. Porque sabían ustedes que el nombre de Dios no era para mencionar, estaba hecho de consonantes. I, H, D, y no se puede pronunciar. Y por primera vez, cuando ustedes se dirijan a Dios, díganle Padre. Wow, para los judíos era ¿cómo? Pónganme atención a esto. Que sabían ustedes que cuando Jesús dijo que Él era hijo de Dios, para ellos era la mayor blasfemia que pudiera existir. Para nosotros hoy es muy fácil decir, y usted, hermano, sí somos hijos de Dios, pero ya lo decimos por como una frase ya común, gastada, ¿no? Pero no llegamos a la profundidad que significa ser hijo de Dios. Ok, ¿cuántos están conmigo en esta hora? Ahora, voy a llegar al punto. Aquí habemos muchas personas y hay diferentes cabezas, cabezas negras, pelonas y todo, peludas. Ok, pero cada cabeza tiene una cosmovisión, un concepto acerca de Dios que fue formado por quizás la educación que te dieron los padres, o porque tú estás filtrando, ¿verdad?, la imagen de Dios a través quizás de un papá que fue severo contigo, que te ponía a ti condiciones. Si no sacas hoy 8 en las clases, entonces no venga ni aquí a presentarse delante de mí, que no lo voy a aceptar. Si usted hace esto, entonces lo voy a querer. Entonces, nosotros nos acostumbramos a tener una relación con Dios en base a no de quién soy, sino en base a mi desempeño. Si hago las cosas bien, Dios me va a querer, y si no, Él me va a rechazar. Pero el amor de Dios es incondicional. La palabra incondicional significa que Él no tiene expectativa ninguna contigo. Yo no le sirvo a Dios para ganarme el corazón de Dios. Yo le sirvo porque ya me ama. Demasiado amor. Ese es algo maravilloso. ¿Sabe cuándo yo recibí esa revelación? Que yo le decía siempre a Dios, y era, wow, Dios, no siento que te he servido, soy inútil siervo. Hasta que el Señor, en una experiencia, Él me llevó en una visión. Fue como un traslado así, mire, al tiempo pasado. Y el Señor me dijo, aquí estás en la eternidad. Y me dijo el Señor, para mí aquí ya existías. Y desde aquí, desde la eternidad, yo decidí amarte y te escogí para ser mi hijo. Entonces me dijo, no habías hecho nada para ganarte mi amor, sino que fue por mi libre voluntad que decidí amarte. Entonces dije yo estoy tratando de ganarme el amor de Dios cuando Él decidió amarme antes de la fundación del mundo, ni había nacido yo. Entonces, ante tanto amor, digo yo, wow, yo debo de entregarme a Él, servirle, pero no lo hago por miedo a que si no hago esto, entonces Él es que es mi Padre. No sé si entienden la diferencia de lo que es, vaya, el espíritu de esclavitud el espíritu de orfandad es un espíritu diabólico. El espíritu de esclavitud existe y es feo. La Biblia dice que los que viven en espíritu de esclavitud viven en temor constantemente, en ansiedad. Viven en ese miedo, ¿no? En esa relación así con miedo. Sabe que cuando yo oraba al Señor, yo les abro mi corazón porque yo así enseño. Porque no quiero que ustedes me vean aquí porque estoy en un púlpito alto
yo estoy encima de ustedes, no. Me ponen aquí para que no se me duerma, desde aquí los observo bien. No es porque yo sea más que usted, estoy en un pedestal encima de ustedes, no. Pero ¿sabe usted hasta qué hacía yo en mis oraciones? Eran oraciones tóxicas y no saludables. Yo me metía en un closet, hermano, y me golpeaba la cabeza en la pared así. Decía, soy un inútil, un estúpido, no, ¿verdad? No hago las cosas que tú, Señor, me demandas hacer. Hasta que el Señor un día me dijo, ¿y por qué te odias tanto a ti mismo? ¿Por qué te castigas a ti mismo? Que eso es del diablo. Entonces yo estaba perdiendo mucho mi tiempo de tener tiempo de amistad, de comunión con mi padre. Él quería estar conmigo y disfrutar de eso. Pero al contrario, yo estaba viviendo una relación así, de muy distante con Dios. Y yo sé que muchos se sienten así. Y por eso ellos no viven realmente una verdadera relación. ¿Cuánto necesitamos? Y si estás viviendo así, de seguro, cualquiera que te diga, fumémonos un puro de marihuana, tú lo vas a aceptar porque dices, la verdad, esa es una salida. Pero el que se siente amado por el Padre, ese tiene identidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. También a la jovencita, ¿verdad? No le dé su cuerpo a cualquier desgraciado, cualquier gato. Aprenda a amarse y a valorarse, porque Dios la ama a usted. Usted es una hija de Dios. Amén. Es decir, desde ese momento que usted se siente amado por Dios, usted aprende a tener dignidad y valor. Y usted ya no necesita estar pidiéndole migajas de lástima y que alguien lo ame o lo aprecie a uno, porque yo me siento amado. Por eso Jesús dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, volviendo a esto, la mentalidad de esclavo, ¿verdad? Es para vivir en temor. La gente siente inseguridad en su vida. Es que dice, yo he venido para triunfar aquí, pero tengo un miedo, una inseguridad al futuro, al mañana, no sé qué me depara. Tengo miedo a tener relación con alguien. Me da miedo todo, que vaya a fracasar, que vaya a pasar esto en mi vida. Siempre vive en un temor. Pero el que vive como hijo, vive confiado por un Padre, hermano, que nos protege, nos cuida. Gloria a Dios. Otra es ignorar tu herencia. Esa es otra cosa que el diablo quiere que tú ignores. ¿Cuál es tu herencia? ¿Sabes que por ser hijo, cuando alguien es hijo, ¿qué tiene derechos? ¿Ah? Usted tiene que conocer cuál es su herencia, su posición. Diga, número uno, yo tengo que tener identidad. Diga, identidad, número uno. Tengo que entender cuál es mi posición. Quiero saber también cuál es mi herencia. Tengo una herencia, diga, por ser hijo. Diga, soy coheredero con Cristo. Amén. ¿Está recibiendo en esta hora? Ok. ¿Saben ustedes que cuando Jesús, Él decía, el Padre por cuanto me ama, Él me ha entregado todas las cosas? Esa era la seguridad que él sentía, ¿no? Que por ser el Padre de él, Dios le daba todas las cosas. Pero el diablo siempre andaba detrás de él para hacerlo dudar. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y entonces Jesús ni siquiera le dio atención a él, ¿verdad? A Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no necesito demostrarte a ti quién soy. Amén. Demostrame pues quién eres. Yo no necesito demostrar, yo sé quién soy. Y usted debe saber quién es. Amén. Como algunos andan dicen, demostrame que me amas, pues. ¿Qué? Probaditas de pastel quiere. No, ¿para qué
yo no ando buscando migajas, yo ya me siento amada. Me siento amado por Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sabe que cuando uno se casa, no se casa para que alguien lo quiera, sino es porque yo ya me siento amado. Yo quiero a alguien a quien darle amor. Eso es muy egoísta, decir, yo quiero casarme con alguien que me quiera, que de verdad me ame, me ame, que me ame. Amén, gloria a Dios. No te cases con alguien que solamente dice, no, yo quiero una mujer para que me cocine, que me haga esto, lo otro. Ok. Está conmigo en esta hora. Entonces, pongamos esta figura de la que leímos en Gálatas, ¿no? Son dos niños. Está un niño aquí. Me gusta esa figura de esa película que se llama El niño en pijamas, algo así se llama. Es un judío, man, que el papá era de los nazis, esos que tenían los campos de concentración. Pero ese niño inocentemente se hizo amigo de un niño judío. Y él en inocencia, para jugar con él en los campos de concentración, entró y se vistió del uniforme de los judíos que estaban presos ahí. Al final fue incinerado en los hornos. Y cuando se da cuenta el papá, ¿no? O sea, el niño era inocente, él no sabía de qué lado estaba. Pero esto es fatal para un cristiano que no tenga su identidad, ¿verdad? ¿Qué es su identidad? Eso es fatal para un cristiano, no saber quién es. Entonces estos niños que habla Pablo jugaban ahí, pero dice, aunque Él es el Señor, es el patrón de todos esos niños que habían nacido allí, esclavos, Él juega con ellos. Él no dice, ¿verdad que tú no eres mi hermano? ¿Quién eres tú? A Él no le importa, es un niño. Asimismo, en la vida cristiana muchos no hemos sabido todavía qué somos, quiénes somos. Aunque Él es Señor de todo, pero Él no sabe. O sea, esto es como el ejemplo de uno que venía viajando en un barco, porque antes solo se viajaba en barco, no habían aviones, desde Europa hasta aquí a América. Y entonces él compró un ticket de avión, pero él no se cercioró lo que cubría ese pasaje, ¿no? Así que él pasó siempre allí en las bodegas, durmiendo y no salía hasta que un momento el hambre, ¿verdad? Lo hizo salir de ese lugar. Y llegó con vergüenza y le dijo al cocinero, por favor, deme algo, por favor, de comer, que me estoy muriendo, ya tengo días de no comer. Y el jefe de cocina le dijo, ¿pero pagaste tu pasaje? Sí, pagué el pasaje. Enséñame el ticket. Y le dijo, pero si esto te cubre la alimentación, todos los tiempos de comida están cubiertos aquí. Entonces, muchos cristianos vivimos aguantando hambre, vivimos por debajo de lo que nos merecemos como hijos de Dios, por ignorar cuál es nuestra herencia. Vivimos como pobres, arrastrándonos cuando somos hijos de un Dios rico y grande. Wow. Espero que Dios esté llegando hoy al corazón de cada uno. Pero vamos a ir ya finalizando, porque en un día de esto les voy a ministrar el amor del Padre, y eso va a ser algo glorioso. ¿Qué significa identidad? Es la esencia misma de una persona que la identifica como única. La identidad nos permite formar una imagen clara de cómo es alguien, teniendo en cuenta, ¿verdad?, estas interrogantes: ¿de dónde vengo? Mi ADN, mi origen. ¿Quién soy yo? Mi identidad. ¿Para qué nací? Mi propósito. ¿Hacia dónde voy? Mi destino. ¿Verdad? Usted debe saber todo eso. Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, en nuestro origen, para qué fue creado, hacia dónde va, la identidad de esa persona
determina un propósito, dirección y destino específico en su vida. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos reconocer que nuestro Padre nos ha dado una identidad basada en su misma esencia. Voy a estudiar primero eso y luego vamos a continuar. Vamos a hablar primero acerca de nuestro Creador, ¿verdad? Lo primero que encontramos en el libro de Génesis es Elohim. Dice ahí, allá no aparece Dios en nuestras versiones castellanas, dice, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjese que está diciendo hagamos en plural, pero en las escrituras originales se usa el nombre Elohim, que significa dioses. Entonces lo que estaba allí era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñando cómo iban a construir, a crear, a diseñar al ser humano. Entonces ellos llegaron al acuerdo y decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso no significa que la imagen y semejanza no significa que Dios es como un hombre. A eso se le llama teomorfismo, cuando uno quiere comparar o entender a Dios usando figuras humanas, como decir, Señor, abre tus oídos, que estén atentos. Señor, que tus ojos estén abiertos para ver mi vida, Señor, mi condición. Wow, los ojos de Dios ven toda la tierra. No sé cómo serán los ojos de Dios o cómo será su figura, su imagen en sí. Nosotros podemos tener experiencia de que Dios se revele a nuestra vida. Y hasta los ángeles se pueden transformar en seres humanos. Y puedes tú tener a una persona allí, puede ser un ángel, hasta puede comer contigo. Pero Dios también presenta esa figura. Dice, Señor, extiende tu mano para sanar. Ahora, ¿cómo sana Dios? ¿Necesitará una mano Dios? ¿O cómo sana el Señor a diferentes personas, millones de personas en el mundo en el mismo tiempo? ¿Cómo hace Dios? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero volvamos a la imagen. Me interesa mucho esto. No todos. No me vaya a confundir, por favor, esta frase que voy a decir. Alguien me dijo, pastor, todos tenemos al mismo Dios. ¿Y saben cuál es mi respuesta? Aún de los que estamos sentados aquí, no todos vemos a Dios de la misma manera. Entonces, cuando lleguemos nosotros a la unidad de la fe y conocer la plenitud de Dios, es entonces que vamos a llegar a una madurez. Pero ahorita nosotros estamos viendo a Dios como niños todavía ignorantes de quién es Dios, nuestro Padre, y quiénes somos nosotros. ¿Está conmigo en esta hora? Ok, diga identidad. Wow. Si en ese momento yo les hiciera un ejercicio y les dijera, cierre sus ojos, ¿cómo ve usted a Dios? Porque de eso depende todo en su vida. Amén. Pónganme atención. ¿Saben por qué hay gente que sale de la iglesia, hermano? A maltratar y a castigar a sus hijos y a golpearlos. Porque ese es el Dios que le presentan constantemente en la iglesia. Un Dios de castigo, de juicio y de perfeccionismo, de legalismo. Y así es él. Y si sacó su espada y los mató a todos. Y aquel va y con la esposa, pues así es Dios. Mire, yo he escuchado a gente como decir, si Jesucristo volteó las mesas y a todos los agarró latigazos, y así debe ser el mensaje. Y hoy les voy a dar un mensaje que los va a dejar a todos bien cuereados. Yo no me puedo comparar a Jesús. La autoridad de Él y la santidad, la pureza de Él. O sea, primero tendría que apuntarme yo aquí. Amén. Y otros están fuera de contexto cuando dicen, hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Entonces ahí hay una mala interpretación de eso, ¿no? En esencia Dios es amor. Y cuando habla de fuego consumidor, está hablando de la santidad que Dios puede provocar, ese amor de Dios, ¿no? Ahora, que viene un castigo, sí, pero no es para ahorita. Ahorita Dios dice: hablen las buenas nuevas de mi amor por los hombres. Viene fuego, viene castigo, sí, juicio después. Pero no es porque Dios se agrade de ese juicio. Él no quiere que nadie vaya al infierno o sea castigado. Dios no quiere eso. Pero muchos de nosotros así hablamos: está bueno que le cayó ese huracán ahí en Miami, que los mate a todos. Eso que vino sobre España, que son ateos, son malvados. Entonces nosotros nos ponemos como gente a saber de qué Dios somos nosotros, ¿no? Por eso Dios le dijo a Juan: ustedes no saben de qué espíritu son, ¿no? Cuando dijo: Señor, que mande fuego sobre esta ciudad, porque no quisieron recibirnos, no te quiero recibir, manda fuego, que los queme a todos. Y él dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no he venido a condenar al mundo, he venido para que ellos sean salvos a través de mí. Aleluya. Entonces ve que el Dios que cada pastor está predicando es diferente. Entonces es importante que un pastor conozca a Dios y revele a Dios como Él es, porque si no vas a estar dañando las familias y a la vida de muchos jóvenes. Sabe que yo vengo de una iglesia así muy machetera, ¿no? Así que era muy estricta, muy, de verdad, hermano, muy estricto. Y llegué a ser estricto así con mis hijos, que llegó un momento que mis hijos me dijeron que ya no querían seguir siendo cristianos. Y usted va a ver ese fenómeno aquí, que de ese tipo de iglesias la mayoría de jóvenes se van de la iglesia. Porque dice: para ser como mi papá de sinvergüenza, lo que yo veo, cómo le grita a mi mamá y cómo él nos castiga. Y yo sé, no, creer en ese Dios y creer que Dios es un Padre bueno, no creo. Estoy defraudado. ¿Sabe que en mi país, El Salvador, muchos de los pandilleros son hijos de familias creyentes, de esos que se tapan la cabeza, que van a las iglesias? Y no quiero decir con eso que todos los cristianos sean malos, pero la pregunta que te hago yo a ti: si tú cierras en este momento los ojos y digas: ¿cómo veo yo a Dios? ¿Será lo que el pastor está diciendo es verdad, que yo estoy mirando a un Dios diferente al que él me está hablando? ¿Cómo veía a Dios Jesucristo a su Padre? Yo tengo que tener la mente de Cristo, ¿no? ¿Cómo veía Jesús a su Padre? Miren las palabras de Cristo, pues. Él decía: si sus padres, siendo malos, saben dar buenos regalos, buenas cosas a sus hijos, quieren darles lo mejor, dice: si ustedes me piden a mí, ¿verdad?, pan, yo no les voy a dar a ustedes una piedra. Si me piden a mí pescado, mis hijos, yo no les voy a dar una serpiente, sería malo. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no nos dará todas las cosas que le pidamos? Mire cómo hablaba él, pues, de su Padre. Uy, él no se cansaba de decir, él decía: yo quisiera en la oración: Padre, te pido que ellos vean la gloria que yo tuve contigo cuando estuve desde el principio. Señor, esa gloria, como tú me amaste a mí con ese amor, y con ese mismo amor que tú me amaste a mí, quiero que los ames a ellos. ¿Cómo no va a cambiar la vida de un cristiano? Yo le digo que si en este momento usted cree en ese Padre amoroso, bueno, usted va a salir revolucionado de la iglesia. Pero cuando usted sale, que ese Padre, si no viene juicio, usted no se va a ir hoy, le va a caer fuego porque usted no está cumpliendo las órdenes de Dios, usted sale, está más acabado, peleando con la mujer todavía, hermano.
Pero yo les estoy dando un mensaje. El amor tiene más posibilidad de cambiar a la persona. Identidad. Entonces yo tuve que hacer un cambio en mi vida con mis hijos y mostrar otra, porque Dios me dijo, tú eres la primera impresión que tienen tus hijos de Dios, eres tú. Tú eres el espejo a través de lo cual ellos ven a Dios. Así que yo cambié. Y entonces ellos tuvieron encuentros con Dios maravillosos. Mis 3 hijos le sirven al Señor. Y mi lema con mis hijos es: mi casa y yo serviremos a Dios. Es algo que debemos de cambiar, hermanos. No sé qué nos han enseñado a nosotros, quizás nos enseñaron mal, pero vuelvo a preguntar: ¿cómo ve usted a Dios? A mí me costó tener la imagen de Dios como una revelación de Dios, porque mi mamá tenía en la casa primero unas fotografías, unos cuadros o pinturas de santos, pero entre ellos estaba uno donde estaba sentado Dios así en un trono, como un viejito de pelo blanco así, y abajo las almas quemándose en el infierno. ¿Cuántos han visto esa figura? Y mi mamá, cuando nos estábamos portando mal, mire a dónde se va a ir: al chimbolero. Y me decía: judíos, Judas. Ustedes son Judas. Ya me sentía traidor, ¿verdad? No imagina, miren qué cristianismo nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Ahí lo va a castigar Dios. Todo era castigo, porque la cultura latinoamericana solo es castigo. Está bueno que lo castiguen, está bueno que lo quemen. Por eso nos gusta ver esos videos de payback o de venganza. Está bueno. O nos gusta ver esos videos así crudos. Mire, hermano, yo he tenido miedo hoy hasta de entrar a la internet cuando lo están apedreando, pero la gente diciendo aprobación: así se castigan a los ladrones. Ay, pobrecito, que robando una gallina y al ratito lo queman vivo, le echan gas y lo queman. Y la gente hasta cristiana aplaudió: está bueno, así se hace. Hemos llegado a una actitud de violencia, de castigo, de juicio, que nosotros, si Dios nos pusiera a nosotros para juzgar al mundo, ya hubiéramos quemado a la gente. Muchos se alegran de los huracanes. Está bueno que vengan castigos. Nadie se convierte por castigo. Lea Apocalipsis. Están los juicios cayendo y la gente se vuelve más rebelde contra Dios. Sí, le estoy cambiando la mentalidad ahorita. Ahora, como yo tengo una revelación, mire, solo le voy a decir esto. Va a empezar ya. Tengo un Dios, un Padre que es bueno, amoroso, tierno, y Él es un Padre perfecto. Y Él te quiere abrazar hoy y quiere decirle que tú eres su hijo. Mire, constantemente el Padre le está diciendo a Jesús, bajaba en una nube y decía: este es mi hijo amado, en el cual yo me agrado, me complazco. Estoy complacido por mi hijo. Te amo, hijo. Estoy agradado, me complace lo que tú haces. Pero todos vemos a un Dios que no estamos haciendo bien las cosas, que todo está mal, que hay algo mal que no está funcionando y que Dios no está con nosotros contento. Pero yo quiero que hoy usted reciba la revelación del amor del Padre. Amén.
Yo quiero que hoy se deje abrazar por el Padre. Dios es un Padre bueno. Si algo bueno voy a hacer, mire, yo ya estoy viejo, no sé cuánto voy a durar como predicador, pero Dios me ha mandado a una asignación, y es revelar a ese Dios que se reveló a mí, como un Padre bueno, tierno, perfecto, un Padre muy amoroso. Y le conocí su corazón, la amabilidad, su bondad, y eso me fascinó tanto y sanó mis emociones, mi relación con mi esposa. O sea, cambió mi historia. Eso afirmó mi identidad. Yo sentía que, no sé, a veces era un hijo de Dios, a veces no sentía muy lejos a Dios de mí. Pero en esta hora yo quiero que recibas el abrazo del Padre, el abrazo sanador de Dios. Aleluya. Recibe el abrazo de Dios. Gracias, gracias, gracias. Reciba. Pido que el Padre se revele en esta hora. Más adelante yo voy a hablar del espíritu de adopción. Es tan profundo esto de la identidad que vamos a ir hablando poco a poco. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes que has perdido tanto tu tiempo? ¿Te olvidaste de estar tiempos con el Padre y disfrutar a Dios como un Padre? Y solo lo estás viendo como un jefe a quien tienes que rendirle cuentas. Y te sientes muy cargado, muy cansado ya de tu vida religiosa. Te sientes siempre culpable, condenado. Recibe el amor de Dios. El Señor te aprueba, te ama, te acepta. El Señor no te odia. El Señor no está enojado contigo. El Padre quiere hoy sonreír sobre ti, quiere amarte. Aleluya. ¿Cuántas personas se sienten constantemente culpándose porque quizás fue culpa suya que falló su matrimonio? Es culpa suya que sus hijos se hayan perdido. Y se vive culpando y culpando y condenando. El Señor quiere darte su aprobación y decir: esta es mi hija amada, en la cual yo me contento, tengo mi contentamiento. Me agradas, hijo. Me siento orgulloso de ti. Te doy mi aprobación. Estoy contento con tu vida. Y te quiero decir que yo te amé antes que tú existieras en el vientre de tu madre. Yo decidí escogerte para que seas mi hijo. Y que yo también sabía que me ibas a fallar en algún momento. Pero sé que estás creciendo porque eres mi hijo y vas a ir aprendiendo. Pero nunca te voy a rechazar, nunca te dejaré. Aunque tú seas fiel, yo permaneceré fiel, porque soy tu Padre. Soy tu Padre. Aleluya. Gracias, Jesús.